Capítulo 1. La fiesta en el jardín interrumpida. El pueblo de Little Tilling se encontraba en su momento más soleado y sereno, aquella tarde de finales de primavera. Uno de esos días que hacen agradecer los tranquilos placeres de la vida en el campo. El aire era cálido, perfumado con el aroma de rosas, en flor y hierba recién cortada, y el cielo se extendía amplio y azul sobre las suaves colinas. En el corazón de este apacible cuadro se alzaba Marigold House, con su majestuosa fachada, enmarcada por hiedra trepadora y macizos de flores de colores. Un orgulloso emblema de una tradición tan antigua como el propio pueblo. Hoy era el día de la fiesta anual en el jardín de Lady Agnes Farnsworth, un evento muy esperado que reunió a las diversas familias y amigos del pueblo en una gran asamblea. Desde los caballeros vestidos de tweeds que comentaban la próxima temporada de cricket, hasta las jóvenes con vestidos pastel que revoloteaban como mariposa. Todos habían venido para compartir la sencilla alegría de la compañía, los chismes. Y élte bajo las frondosas ramas, la señorita Jane Marple, se sentaba tranquilamente en un banco de hierro forjado bajo las ramas extendidas de un roble centenario. Sus agujas de tejer tintineaban rítmicamente, mientras tejía una bufanda en tonos lavanda y crema. Su cabello plateado estaba cuidadosamente recogido, su sencillo vestido, modesto, pero impecablemente arreglado, con un rostro delicado, enmarcado por suaves arrugas y penetrantes ojos grises pálidos. La señorita Marple podría haber parecido simplemente otra amable anciana disfrutando del sol, si tan solo uno no fuera consciente de la asombrosa capacidad de observación que se escondía tras esa máscara serena. Había vivido en Little Tilling toda su vida, y conocía a sus habitantes con una intimidad que pocos podían igualar. Más importante aún, conocía la naturaleza humana misma, con todos sus celos mezquinos, resentimientos ocultos y anhelos ocultos. Escuchaba tanto como observaba, mientras su mente reconstruía en silencio los patrones que otros no veían a nada. Poca distancia, se acercaba la señora Mildred Collins, balanceándose ligeramente con cada paso rápido. Mildred era la cronista no oficial del pueblo, una mujer bendecida o maldecida, con una sed insaciable de chismes y una voz que llegaba más lejos de lo que solía pretender. Buenas tardes. Señorita Marple, saludó Mildred, sentándose junto al banco con un suspiro. No puedo evitar sentir algo extra hoy. El aire está demasiado quieto, demasiado expectante, ¿no cree? Estoy segura de que nunca he visto tanta tensión en una fiesta de Lady Agnes. La señorita Marple esbozó una leve sonrisa. Las tensiones suelen colarse incluso en los rincones más tranquilos, Mildred. No es la luz del sol la que las revela, sino las sombras que se esconden tras ellas. ¡Qué poético!, dijo Mildred guiñándole un ojo. Pero supongo que tienes razón. Justo la semana pasada oí hablar de un desacuerdo entre el señor Hargrove y el joven Thomas Bentley. Dicen que tiene algo que ver con las cuentas de sucesiones. La señorita Marple dejó de tejer y entrecerró los ojos levemente. Dice el señor Hargrove y Thomas Bentley. Es una pena que los viejos amigos se peleen. El médico del pueblo, el doctor Leonard Price, hacía su ronda, intercambiando cumplidos con los invitados mientras inspeccionaba discretamente los rosales de Lady Farnsworth. Como siempre, se comportaba con una serena profesionalidad que ocultaba la ocasional impaciencia subyacente. Él y la señorita Marple intercambiaron saludos con la cabeza en dos, viejos conocidos que comprendían la discreta sabiduría del otro al otro lado del césped. La brisa mecía suavemente las tenues notas de un cuarteto de cuerda. Los niños se perseguían entre risas, sus gritos resonando en las paredes de la casa Marigold, mientras los sirvientes revoloteaban con bandejas de sándwiches de pepino, bollos y teteras humeantes. La atmósfera era exactamente la que uno esperaría para una ocasión tan elegante, excepto, quizás, por ese trasfondo de algo no dicho, algo inestable. Los ojos de la señorita Marple captaron un sutil detalle, la sonrisa rígida, casi forzada, en los labios de Lady Agnes al dar la bienvenida a un recién llegado, un hombre alto, con traje oscuro y bigote pulcramente recortado. Su presencia parecía ondular el aire, atrayendo miradas y susurros que hablaban de viejas intrigas enterradas bajo la tranquila fachada del pueblo.
¿Ves a ese caballero junto a la fuente?, preguntó Mildred, siguiendo la mirada de la señorita Marple. Es el señor Reginald Hargrove. Dicen que es el favorito de Lady Agnes, un caballero adinerado de Londres, aunque no muy querido por todos. La mirada de la señorita Marple se detuvo en el señor Hargrove, mientras estrechaba la mano de varios invitados, con una sonrisa forzada. En Losleby había algo en su actitud, refinada, segura, pero con un ligero toque de frialdad, que la ponía un poco nerviosa. En el pueblo no era ajeno al cambio. Con el paso de los años, habían llegado nuevas caras, algunas recibidas con cariño, otras con una desconfianza apenas disimulada. El señor Hargrove era uno de esos recién llegados. Su reciente adquisición de una gran parte de la finca Farnsworth había dado que hablar, sobre todo porque las antiguas familias adineradas se enorgullecían de su tradición y continuidad. De repente, un grito agudo y penetrante rompió el suave murmullo de las conversaciones y la música. Las cabezas se giraron bruscamente hacia la fuente, y un silencio sobresaltado recorrió a la multitud. La señorita Marple se puso de pie al instante, con el tejido olvidado en su regazo. El grito se oyó de nuevo, esta vez inconfundiblemente desde el rosal, al fondo del césped, mientras ella y los demás se apresuraban hacia el sonido. La escena que encontraron fue una que quedaría grabada en sus memorias durante años. El joven Thomas Bentley, el administrador de la finca, permanecía pálido y tembloroso junto a una figura tendida de forma antinatural sobre la hierba. Su elegante ropaje estaba manchado con manchas oscuras, su rostro demacrado y sin vida, bajo la sombra de los rosales. Apretaba con fuerza en una mano una pequeña botella de Jerez sin abrir, una rareza que inmediatamente llamó la atención. La señorita Marple. Los murmullos se convirtieron en jadeos y susurros. El invitado favorito de Lady Agnes, el señor Reginald Hargrove, permanecía inmóvil en el suelo, y a pesar de la urgencia del momento, la botella que sostenía en la mano permanecía sellada. «Que alguien llame al médico», gritó Lady Agnes, con una mezcla de sorpresa y autoridad en su voz. El médico del pueblo llegó rápidamente, con el ceño fruncido por la preocupación. Arrodillándose junto al hombre, le tomó el pulso. Su rostro se tornaba más serio con cada latido que no regresaba. «Es inútil», anunció el doctor Price, en voz baja. «Se ha ido. Es veneno, me temo. Alguien se quitó la vida aquí, en esta misma fiesta». Las palabras cayeron como una nube oscura sobre los invitados reunidos. La fiesta en el jardín, que debía ser una celebración de paz y camaradería, se había convertido en el escenario de un acto siniestro. Los susurros se extendieron, como un reguero de pólvora entre la multitud. ¿Quién querría matar al señor Hargrove? ¿Crees que es la botella de Jerez? Pero la botella está sin abrir. ¿Cómo es posible? Quizás fue el pastel, o el té. La señorita Marple permanecía algo apartada, mientras su mente ya comenzaba a analizar los fragmentos de la escena que tenía ante sí. La botella sin abrir era un enigma, una contradicción que parecía burlarse de la noción misma del veneno. En su mirada se posó en Thomas Bentley, quien temblaba visiblemente, con el rostro pálido y demacrado. «Dime, Thomas», dijo con dulzura, «¿qué hacías cuando encontraste al señor Hargrove aquí?» «Estaba revisando las puertas del jardín, señorita Marple», balbuceó. «Oí el grito y vine corriendo». «Juro que no toqué nada». La señorita Marple estudió al joven con atención. Había miedo en sus ojos, pero también algo más, quizá un secreto que aún no había salido a la luz. «¿Quién más estaba cerca del jardín de rosas?», preguntó suavemente. «En solo los sirvientes, creo. Y la sobrina de Lady Farnsworth, Emily, estaba recogiendo flores para las mesas». La señorita Marple asintió pensativamente, mientras llamaban a la policía, y la multitud se dispersaba lentamente. Sumida en especulaciones y conjeturas, la señorita Marple permaneció inmóvil. La delicada danza social del pueblo, habitualmente tan predecible, ahora temblaba al borde del caos. Sabía que bajo las sonrisas corteses y las acusaciones susurradas se escondía una maraña de motivos y agravios largamente enterrados. El asesinato no fue accidental. Fue un acto deliberado, urdido, para perturbar el delicado equilibrio de la aldea. Aun cuando cayó el crepúsculo, y los primeros destellos de la luz de las linternas iluminaron los pétalos de las rosas, la señorita Marple se sentó una vez más, bajo
el antiguo roble. Mientras sus agujas de tejer reanudaban su ritmo tranquilo, a la botella de Jerez, sin abrir, descansaba sobre una mesa cercana, un enigma esperando ser resuelto, y en algún lugar entre los invitados de Marigold House, un asesino observaba y esperaba, seguro de que su secreto estaba a salvo. Pero la señorita Marple ya estaba segura de una cosa, Han. La verdad saldría a la luz. Capítulo 2. La aldea reacciona. El sol ya se había ocultado en el horizonte, dejando a Little Tilling envuelto en el fresco y tranquilo abrazo del atardecer. Pero a pesar de la luz menguante y el suave canto de los ruiseñores, el pueblo había perdido su calma habitual. En el pub del pueblo de King's Head se habían reunido grupos de residentes, en voz baja pero apremiante, mientras la impactante noticia de la repentina muerte del señor Reginald Hargrove se extendía como la pólvora. Las vigas de madera del pub resonaban con susurros y conjetura, entre el tintineo de las jarras y el murmullo de las especulaciones. Las rutinas habituales de la vida del pueblo parecían disolverse en un mar inquieto de sospecha e inquietud. La señorita Marple, fiel a su naturaleza, no se unió de inmediato a la multitud en The King's Head. En cambio, regresó tranquilamente a su modesta cabaña, sentándose junto al fuego con una taza de té de manzanilla. Sin embargo, incluso en la soledad de su sala de estar, los hilos de la tragedia del día se entrelazaban implacablemente en sus pensamientos. Pero al anochecer, la curiosidad y el peso de la comunidad la atrajeron hasta la desgastada puerta de roble del pub. Dentro, el ambiente estaba cargado de nerviosismo. La señora Mildred Collins ya estaba allí, con las mejillas sonrojadas por el fuego y quizás por la emoción. «Señorita Marple», justo la persona que esperaba ver, saludó, acercando una silla. El pueblo simplemente no se tranquilizará hasta que alguien le dé una solución a este terrible asunto. La señorita Marple asintió suavemente. En momentos de conmoción, Mildred, la mente suele precipitarse a juzgar. Nos conviene escuchar atentamente antes de sacar conclusiones precipitadas. Mildred suspiró, negando con la cabeza. Pero los chismes ya han empezado. Guay, ya sabéis cómo corren. Dicen que debe ser Thomas Bentley. Después de todo, lo encontraron de pie justo encima del cuerpo. Y está la vieja disputa sobre las cuentas de la herencia. Ese joven siempre ha sido un poco impaciente, si quieres saber mi opinión. Desde un rincón del pub, el señor Harold Pritchard, el tendero local, levantó su jarra en señal de asentimiento. He oído rumores, señorita Marple, y entre nosotros, la llegada de Hargrove ha inquietado a mucha gente. Era inteligente, sí, pero también frío y brusco. No es el tipo de hombre que se hace amigos fácilmente. A la señorita Marple esbozó una leve sonrisa casi imperceptible. La gente a menudo no es lo que parece, Harold. Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. La Isra Margaret Lawson, maestra de escuela conocida por su severidad y altos estándares morales, se inclinó hacia adelante. Me cuesta creer que Thomas hiciera algo así. Ha sido leal a la familia Farnsworth durante años. Si acaso, sospecho que hay celos o resentimiento entre las familias más antiguas, ahora que Hargrove posee gran parte de la propiedad. El señor Frederick Mallory, un coronel retirado que disfrutaba entreteniendo a los aldeanos más jóvenes con historias de su servicio militar, se burló a carcajadas. Tonterías. Esto no da para teorías extravagantes. La policía tendrá a sus sospechosos. Está claro, Hargrove se ganó enemigos. Por eso está muerto. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación, observando cada rostro, cada expresión, algunas cautelosas, algunas ansiosas, otras en guardia. La conversación giró rápidamente hacia los detalles de la fiesta. La señora Collins relató con entusiasmo lo que había visto. Hubo tensión subyacente todo el día. Lady Agnes intentó mantener la calma, pero incluso ella parecía distraída, y se fijaron en Emily Farnsworth. La pobre chica parecía a punto de llorar antes del grito. La señorita Marple asintió pensativa. Emily es joven, y un acontecimiento así sería angustioso para cualquiera. Pero la angustia no equivale a culpa. Los clientes debatían sin cesar. ¿Alguien había echado veneno en los refrescos? ¿Era el Jerez sin abrir una pista falsa? ¿Quién saldría ganando con la muerte de Hargrove? Cuanto más hablaban, más enredaba la reda. Mientras tanto, en los rincones sombreados del pueblo, las conversaciones más tranquilas tenían su propio peso. En la vicaria, el reverendo Jonathan Becket se confesó con su esposa,
Me preocupa profundamente. Es casi impensable tanta violencia en nuestro tranquilo pueblo, y sin embargo, las señales de inquietud estaban ahí, sutiles, pero inconfundibles. Solo espero que la sabiduría de la señorita Marple nos guíe. La señora Beckett le apretó la mano. Ella es la fuerza silenciosa del pueblo. Si alguien puede desentrañar esto, esa es Jane. En la oficina de correos local, Mary Collins, la hermana menor de Mildred, le susurró a su prometido, el panadero del pueblo: ¿viste cómo miraba el señor Bentley a Lady Agnes hoy? Me pregunto si hay algo más en esa historia en el otro lado de la calle, en la modesta casa del mismísimo Thomas Bentley. El joven estaba sentado junto al fuego titilante, con las manos temblorosas mientras intentaba calmarse. Sus pensamientos corrían no solo por el miedo a sospechar, sino también por el recuerdo de conversaciones que esperaba olvidar. Mientras tanto, Lady Agnes Farnsworth se retiró a su estudio privado en Marigold House, con el rostro pálido y el peso de la responsabilidad la oprimió con fuerza. Ya no era la anfitriona, sino la guardiana de un secreto que temía que lo desentrañara todo, mientras el pueblo contenía la respiración durante la noche. La señorita Marple observaba todo en silencio. Sabía que cada teoría susurrada, cada mirada cargada de significado tácito, era un hilo en el tapiz que tendría que desentrañar en el asesinato. Había roto la superficie de las plácidas aguas de Little Tilling, y debajo de ellas yacían corrientes de viejos resentimientos, ambiciones y secretos. Mañana la investigación comenzaría en serio, pero por esta noche, la aldea estaba unida en estado de shock, sus ritmos familiares suspendidos en un frágil silencio, y la señorita Marple, tejiendo junto al fuego, se preparó para escuchar con atención, porque en las palabras tranquilas y los gestos sutiles de sus vecinos hablaría la verdad. En capítulo 3, investigación temprana. Mañana amaneció sobre Little Tilling, con una tenue luz pálida, como si el sol mismo se resistiera a salir sobre un pueblo aún conmocionado por los sucesos del día anterior. El rocío se aferraba a los pétalos de los rosales del jardín de Marigold House, el mismo lugar donde Reginald Hargrove había encontrado su prematura muerte, un sombrío recordatorio de las sombras que ahora se cernían sobre la tranquilidad del pueblo. La señorita Marple se despertó temprano, como de costumbre, y se sintió atraída una vez más hacia la ventana que daba a su modesto jardín delantero. Una suave brisa agitaba las hojas de los lilos, trayendo consigo el aroma a tierra y a pan recién horneado de la panadería del pueblo. A pesar de la tranquilidad de la mañana, sentía el peso de las investigaciones del día agobiando al pueblo, como una marea silenciosa que amenazaba con llevarse la calma. A media mañana, el pueblo ya bullía con una actividad distinta, más tensa, más decidida. Policías con uniformes impecables patrullaban las calles, hablando en voz baja con los vecinos e inspeccionando los terrenos de Marigold House. Un pequeño grupo se había reunido cerca del jardín de rosas, donde aún se catalogaban las pruebas. La señorita Marple, siempre discreta, se dirigió al lugar de los hechos, con la bolsa de tejer en la mano. Como una observadora inofensiva, no tenía ninguna función oficial, por supuesto, pero su reputación de discreta sabiduría y mente aguda hicieron que su presencia fuera bien recibida, aunque no del todo comprendida por las autoridades. El inspector detective Charles Beckett, un hombre de unos 40 y pocos años, de porte serio y mirada penetrante, ya se encontraba en el lugar de los hechos, supervisando el examen forense. Levantó la vista brevemente al acercarse la señorita Marple, saludando cortésmente con la cabeza. Señorita Marple, dijo, me alegra que haya podido acompañarnos. Estoy seguro de que está tan ansiosa como nosotros por llegar al fondo de esto. En efecto, inspector, respondió en voz baja, aunque a veces no son las voces más fuertes, sino las observaciones más discretas las que revelan la verdad. Beckett sonrió levemente, divertido por las palabras de la dama, pero acostumbrado a su perspicacia. Bueno, tus ideas siempre son bien. En cerca de allí, Thomas Bentley hablaba con un oficial uniformado. Su rostro estaba demacrado y pálido, y las ojeras delataban una noche de insomnio. Al ver a la señorita Marple, su mirada se desvió, con una mezcla de alivio y aprensión en su rostro. A la señorita Marple se acercó a él, con serena amabilidad. Thomas, ¿cómo te va? Tragó saliva con dificultad. Es difícil, señorita Marple,
No dejo de darle vueltas a todo. Ojalá pudiera recordar si vi algo inusual. Inclinó la cabeza pensativa. A veces, el más mínimo detalle se nos escapa de la memoria, solo para emerger inesperadamente. Mientras el inspector conducía a la señorita Marple al jardín, ella observó atentamente los alrededores en la botella de Jerez, sin abrir aún. Descansaba en el suelo junto a la mano extendida del señor Hargrove, una anomalía que se negaba a encajar en ninguna teoría simple. El inspector Beckett empezó a hablar. No hemos encontrado ninguna señal de entrada forzada ni de disturbios en la casa, y todos los invitados afirman haber estado frecuentando las zonas principales de jardín. Lo único fuera de lugar es esta botella. Está sin abrir, pero sospechamos que el veneno se administró por otros medios. A la señorita Marple asintió, apretando brevemente los dedos sobre su tejido. Sí, la botella es un detalle curioso. Uno se pregunta si pretendía ser una distracción o un mensaje. El inspector hizo una pausa y añadió: interrogaremos a todos los huéspedes y al personal, pero debo decir que el círculo de sospechas ya se está estrechando en torno al joven Bentley, dada su proximidad al cadáver y el rumor de la disputa. La mirada de la señorita Marple se cruzó con la suya, serena, pero firme. Los rumores pueden ser engañosos. Confío en que verá más allá de las apariencias. El interrogatorio del día comenzó en el salón de Marigold House, donde los invitados estaban reunidos en pequeños grupos. Con el rostro pálido y ansioso, Lady Agnes Farnsworth estaba sentada junto a la chimenea, con una postura digna pero frágil. Emily Farnsworth, su sobrina, permanecía cerca, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, agarrando un pañuelo. La señorita Marple aprovechó la oportunidad para observar en silencio, notando la tensión entre las dos mujeres, las preocupaciones no expresadas, los destellos de preocupación y fatiga detrás de sus apariencias serenas. Uno a uno, los invitados relataron sus movimientos e impresiones. La señora Mildred Collins fue la primera, ansiosa, pero nerviosa. Estuve junto a la mesa desde casi todo el tiempo, explicó. No noté nada raro salvo que el señor Hargrove parecía distraído. Harold Pritchard, el comerciante, admitió, era educado, pero distante. Creí que estaba interesado en el negocio inmobiliario incluso durante la fiesta. La voz de Emily Farnsworth temblaba al hablar. Estaba recogiendo flores cerca del jardín de rosas. Vi a Thomas Bentley allí, pero pareció asustarse y se marchó a toda prisa. El propio Thomas, al ser interrogado, dio un relato minucioso. Estaba revisando el perímetro, asegurándome de que las puertas estuvieran cerradas. Nunca toqué la botella, ni el cuerpo. Juro que solo lo encontré a él. La señorita Marple escuchó atentamente, captando los sutiles cambios de tono, las vacilaciones, la forma en que unas respuestas chocaban con otras a medida que avanzaba la tarde. La señorita Marple se retiró brevemente al jardín lateral, donde encontró a Emily Farnsworth sola, mirando las flores. Emily, dijo la señorita Marple en voz baja, estos son tiempos difíciles para todos. Si desea compartir algo, puede hacerlo con total libertad. Emily levantó la vista, con los ojos llenos de confusión y miedo. Es que ya escuché cosas, no sobre la fiesta en sí, sino antes. El señor Hargrove había hablado con varias personas. Sobre la finca sí, pero también sobre viejos agravios. Pensé que solo eran conversaciones de negocios viejos agravios. Preguntó la señorita Marple, con suavidad. Emily asintió. Algunas familias tienen una memoria duradera. Había rumores de deudas, promesas incumplidas y traiciones pasadas, cosas que se pudren en la sociedad educada. Los pensamientos de la señorita Marple se profundizaron. Los secretos enterrados bajo la cortesía suelen ser los que más veneno generan. Al regresar a la casa, la señorita Marple encontró a Lady Agnes sola en el estudio. La señora, habitualmente serena, estaba pálida y le temblaban ligeramente las manos. Lady Agnes, empezó la señorita Marple con cautela. ¿Cómo llegó el señor Hargrove a adquirir una parte tan grande de la propiedad? ¿Hubo alguna oposición? Lady Agnes suspiró. La tensión era evidente. Algunos creían que un desconocido no debía dictar el futuro del legado de una familia, pero los medios del señor Hargrove fueron persuasivos.
y la resistencia disminuyó. ¿Y el señor Hargrove tenía enemigos entre sus conocidos? La mujer Mayore dudó. Me temo que sí. Era un hombre que no hacía amigos a la ligera, y algunas viejas heridas se reabrieron con su llegada. A los dedos de la señorita Marple reanudaron su labor de tejer. Gracias, Lady Agnes. A veces, las grandes verdades se esconden tras tales silencios. A medida que la tarde caía de nuevo sobre Little Tilling, la investigación continuaba, con los habitantes del pueblo observándose unos a otros con cautela, y las teorías susurradas creciendo en número y complejidad. La señorita Marple estaba sentada junto a la ventana de su cabaña, mientras el suave tintineo de sus agujas de tejer llenaba la habitación. Su mente repasaba los detalles del día en las palabras cuidadosamente medidas, las miradas nerviosas, los sutiles matices de miedo y resentimiento. Ahora comprendía que el asesinato era un síntoma de algo más profundo, una falla que corría bajo el elegante exterior del pueblo. El rompecabezas estaba lejos de completarse, y las piezas más reveladoras aún estaban por descubrirse. En capítulo 4, primeros sospechosos. El sol salía débilmente sobre Little Tilling a la mañana siguiente, proyectando una luz grisácea sobre un pueblo aún conmocionado por los sucesos de Marigold House. Las calles antisanemadas estaban ahora más tranquilas. El bullicio habitual había sido reemplazado por miradas furtivas y conversaciones en voz baja. La ola de sospecha que había surgido en el pub la noche anterior ahora cargaba con el peso de una investigación oficial, y para muchos, la búsqueda del culpable ya había encontrado su primer objetivo. Thomas Bentley, el joven administrador de la finca, se había convertido en el centro de atención. Su proximidad a la escena del crimen, sumada a los rumores de desacuerdos con el señor Hargrove, lo convertían en una figura fácil a la que atribuir las inquietudes del pueblo. Los alguaciles locales, bajo la dirección del inspector Beckett, habían llevado a Thomas aparte para interrogarlo, y los rumores en el pueblo lo pintaban alternativamente como un joven nervioso, abrumado por las circunstancias, o como un hombre que ocultaba un secreto peligroso. La señorita Marple observaba la escena con silenciosa preocupación. Conocía muy bien los peligros de las suposiciones, sobre todo en una comunidad pequeña donde los rencores y viejos resentimientos a menudo nublaban el juicio. Sin embargo, también reconocía que Thomas tenía sus defectos en su juventud y ambición. A veces lo volvían impulsivo, y en una situación tan delicada como esta, incluso el más mínimo paso en falso podía magnificarse hasta lo indecible. Las entrevistas de la mañana comenzaron con seriedad en Marigold House, donde se pidió a los invitados que relataran su paradero y acciones con minucioso detalle. Lady Agnes Farnsworth, aunque conmocionada, se presentó con la dignidad que se esperaba de su posición, pero la señorita Marple notó una sombra en sus ojos, una cautela que sugería algo más que simple dolor. Emily Farnsworth, la Sabrina, parecía frágil, pero bajo su voz temblorosa se escondía una férrea determinación. Relató sus movimientos con minuciosidad, describiendo el momento en que vio a Thomas cerca del jardín de rosas y su propio retiro a la casa para recomponerse. La señorita Marple notó cómo la mirada de Emily se desvaneció brevemente al mencionar el nombre de Thomas, como si temiera las implicaciones, pero no se atreviera a expresarlas. A la señora Mildred Collins ofreció su relato a continuación, hablando con rapidez y evidente entusiasmo. Como le dije ayer, estuve cerca de la mesa de la mayor parte del tiempo. El señor Hargrove parecía distante, casi preocupado. Había tensión, sí, pero no pude entender por qué. Harold Pritchard, el tendero, habló con brusquedad. Hombre se ganó enemigos, podría decirse en frío, calculador, siempre buscando lo mejor. La señorita Marple escuchó, reconstruyendo cuidadosamente las contradicciones y coherencias de sus relatos. Entonces llegó el momento que había anticipado Anne, el interrogatorio de Thomas Bentley. Thomas entró en la habitación con la mirada baja, pero el rostro resuelto. Habló con calma, aunque sus manos delataban un ligero temblor. Lo admito, señorita. Marple estaba nervioso. Es difícil que sospechen de algo tan terrible cuando uno no ha hecho nada malo. El inspector Beckett se inclinó hacia adelante. Señor Bentley, ¿puede explicar sus movimientos exactos entre las 2 y las 3 de la tarde de ayer? Thomas asintió. Sí, inspector.
Estaba haciendo mi ronda, revisando las puertas del jardín, como siempre. Pasé cerca del rosal, pero no vi nada sospechoso. No toqué la botella, ni el cuerpo. Cuando oí el grito, corrí a ayudar. La de la señorita Marple se posó en Thomas. ¿Notaste a alguien comportándose de forma extraña? ¿Alguien que pudiera tener motivos para hacerle daño al señor Hargrove? Thomas dudó un momento y luego negó con la cabeza. No, señor Marflan. Todos parecían distraídos. Sin embargo, la señorita Marple sabía que había cosas que no se decían. La gente solía ocultar verdades no por culpa, sino por miedo. Más tarde ese mismo día, el inspector convocó una reunión en el ayuntamiento para informar a los aldeanos, reunidos, sobre el progreso. La sala estaba abarrotada y la tensión era palpable. Beckett habló con mesura y autoridad. Estamos tratando esto como una investigación de asesinato. No se han realizado arrestos, pero les pido a todos que cooperen y sean pacientes. Un murmullo de inquietud recorrió la multitud. Las miradas se posaron en Thomas Bentley, cuyo rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desafío. A la señorita Marple permanecía sentada en silencio al fondo, observando las reacciones. Algunas voces susurraban que la justicia sería rápida. Otras, preocupadas por un hombre inocente, atrapado en el fuego cruzado, en esa noche. La señorita Marple invitó a Lady Agnes a tomar el té en su cabaña. Las dos mujeres se sentaron junto al fuego, cuyas llamas parpadeantes proyectaban sombras danzantes en las paredes. Lady Agnes, comenzó la señorita Marple con suavidad. Este es un momento difícil, pero ¿puedo preguntar si había alguna historia entre el señor Hargrove y Thomas Bentley más allá de los asuntos de la herencia? Los ojos de Lady Agnes se oscurecieron. Había tensión. Thomas era leal, pero el señor Hargrove era exigente, y sus desacuerdos no siempre eran respetuosos. ¿Y qué hay de los demás que podrían haber tenido motivos para resentirse con el señor Hargrove? La anciana suspiró. Hay familias ancianas en el pueblo que no recibieron bien su llegada. Reabrió heridas que es mejor olvidar. A la señorita Marple asintió, y las agujas de tejer tintinearon suavemente. El pasado suele proyectar largas sombras, Lady Agnes. A medida que la noche se hacía más profunda, la señorita Marple contemplaba la maraña de relaciones, motivos y secretos. Thomas Bentley era solo un hilo de una trama más grande, una trama tejida con orgullo, miedo y el delicado equilibrio de la vida aldeana, ahora amenazada por la violencia. Ella sabía que el camino hacia la verdad requería paciencia, observación aguda y un corazón firme. Capítulo 5. Una pista oculta. Los días posteriores a la tragedia en Marigold House transcurrieron entre una neblina de investigaciones formales, rumores y miradas inquietas entre los habitantes de Little Tilling. La policía había concluido sus primeras rondas de interrogatorio, pero el reducido círculo de sospechosos y las relaciones enredadas dificultaban el camino a la verdad. A la señorita Marple, sin embargo, no se dejó intimidar. Para ella, la clave para desentrañar este misterio residía no solo en las palabras de los sospechosos, sino en los detalles pasados por alto, esas pequeñas pistas silenciosas que se deslizaban bajo la superficie, inadvertidas para todos, salvo para el observador más atento. Un detalle así se había grabado en la mente de la señorita Marple desde el descubrimiento de la botella de Jerez, sin abrir junto a la mano sin vida del señor Hargrove. Era una rareza que ni la policía ni los invitados parecieron considerar con la atención que merecía. ¿Cómo, después de todo, podía la botella contener veneno si estaba cerrada? Y si no era el Jerez, ¿entonces qué? La señorita Marple decidió volver al jardín, buscando los espacios y objetos que pudieran contar sus propias historias. Fue temprano una mañana, justo cuando el sol proyectaba una suave luz dorada sobre la hierba empapada de rocío. El jardín aún estaba tranquilo, salvo por el canto de los gorriones y el suave susurro de las hojas en sus pasos. La llevaron hasta los rosales, donde se había desatado la tragedia. Se arrodilló con cuidado, examinando la tierra y las plantas con ojo experto. Cerca, un jardinero atendía los parterres, deteniéndose al notar la presencia de la señorita Marple. Buenos días, señorita Marple, saludó con un gesto de la cabeza. ¿Puedo ayudarla en algo? Busco algo, o mejor dicho, el toque olvidado de alguien, dijo en voz baja. ¿Has notado algo inusual en el jardín últimamente?
¿Algo fuera de lugar? El jardinero frunció el ceño, pensativo. Bueno, el día antes de la fiesta noté una pequeña perturbación cerca del sendero, detrás de los arbustos de lilas. Parecía como si alguien hubiera estado cavando o tal vez pisoteando la tierra. Pero no le di mucha importancia. La señorita Marple le dio las gracias y se acercó al lugar. Se arrodilló, apartando con cuidado las hojas y la tierra. Una leve hendidura en la tierra le llamó la atención. Un hoyo poco profundo, recién hecho y tapado a toda prisa. No era gran cosa, pero suficiente para sugerir que algo había sido escondido o removido con cuidado. Recuperó un pequeño fragmento de papel jamedo roto, alojado en las raíces de un arbusto cercano. La letra era tenue, pero legible. Resolva, esto antes del final. Sin más demora, confianza rota. En el corazón de la señorita Marple se aceleró. No se trataba de un simple fragmento de correspondencia. Insinuaba una disputa sin resolver, una amenaza disfrazada de advertencia. Más tarde, ese mismo día, compartió su descubrimiento con el inspector Beckett. El inspector, habitualmente pragmático, se permitió una leve sonrisa. «Tiene buen ojo para los ignorados, señorita Marple». Juntos analizaron las implicaciones. Si esta nota era auténtica, sugería que el asesinato del señor Hargrove estaba relacionado no solo con su reciente adquisición de la finca, sino también con conflictos personales más profundos. Mientras tanto, el pueblo seguía conmocionado. En el pub King's Head se rumoreaba sobre reuniones secretas y discusiones en voz baja. La señora Collins fue especialmente expresiva. Si había una amenaza, ¿por qué nadie dijo nada? ¿Por qué mantenerla oculta? La señorita Marple sabía muy bien la respuesta en el orgullo. El miedo y el deseo de mantener las apariencias a menudo silenciaban la verdad en pueblos como Little Tilling. Esa noche, la señorita Marple volvió a visitar a Emily Farnsworth. La joven parecía cansada y recelosa, pero había una mirada abierta en su mirada sentada junto al fuego. «Emily», empezó la señorita Marple con suavidad. «Esta nota que encontré sugiere que hubo tensiones, no solo de negocios, sino también de confianza y promesas incumplidas. ¿Sabes algo al respecto?» Emily dudó, luego asintió. «Se habló entre algunas de las familias mayores antes de la fiesta. El señor Hargrove había estado presionando para que se hicieran cambios que afectarían acuerdos de larga data. Algunos estaban enojados, sintiéndose traicionados. ¿Viste o oíste algo inusual el día de la fiesta?» Emily bajó la mirada. «Me pareció ver al señor Hargrove hablando con la señora Lawson en voz baja. Parecía tenso». La señorita Marple tomó nota mental de volver a hablar con la señora Lawson. Medida que la investigación avanzaba, la señorita Marple percibió los primeros indicios de la maraña bajo la pulida superficie del pueblo. El asesinato no fue un acto fortuito, sino la culminación de agravios enterrados y alianzas frágiles. Ann regresó a casa esa noche, mientras su mente tejía las nuevas pistas en la trama de su comprensión. La nota era un hilo que la acercaba a la verdad, pero aún quedaban muchas sombras que iluminaría con paciencia en los días venideros. En capítulo 6 confrontaciones y secretos. El descubrimiento de la nota rota arrojó nueva luz sobre el asesinato en Marigold House, y Little Tilling sintió que el peso de sus verdades ocultas oprimía con más fuerza sus amables fachadas. La señorita Marple comprendía desde hacía tiempo que bajo la apariencia de civilidad del pueblo se escondía un entramado de viejos resentimientos, rivalidades y deudas no confesadas, y ahora esas frágiles barreras comenzaban a resquebrajarse. Bajo la presión de la sospecha a la mañana siguiente del descubrimiento, la señorita Marple quedó en reunirse con la señora Margaret Lawson, la maestra de escuela cuyo comportamiento tranquilo delataba una mente lo suficientemente aguda como para percibir los más mínimos cambios en el tejido social del pueblo. Se encontraron en la ordenada sala de estar de la señora Lawson, donde el aroma a té recién hecho se mezclaba con el leve susurro de las páginas de un apreciado libro de historia local. «Señora Lawson», empezó la señorita Marple con suavidad, «tengo entendido que la vieron hablando en privado con el señor Hargrove poco antes de la fiesta. ¿Puedo preguntarle de qué hablaron?» Los ojos de Margaret brillaron de inquietud, con las manos apretadas sobre el regazo. «Fue una conversación difícil», admitió. «El señor Hargrove insistió en cambios que nos
afectarían a muchos. Revisar viejos acuerdos sobre la herencia, acuerdos en los que algunas familias habían confiado durante generaciones. A la señorita Marple asintió pensativa. ¿Se opuso? Sí, respondió la señora Lawson con voz firme, aunque con un tinte. Representé a varias familias que temían que las ambiciones del señor Hargrove perturbaran la armonía del pueblo. Hubo un intercambio de palabras firme, pero cortés. No pensé que llegaría a esto. ¿Qué pasa con otras personas que podrían haber compartido sus preocupaciones? Magro dudó. Hubo quienes se guardaron más silencio, temerosos quizá de lo que pudiera ocurrir si se conociera su desacuerdo. A la mirada de la señorita Marple se suavizó. El miedo tiene la capacidad de silenciar la verdad. La conversación fue interrumpida por un suave golpe, y Emily Farnsworth entró en la habitación. Con expresión cautelosa pero decidida. Oí que hablabas del señor Hargrove, dijo Emily. Hay más bajo la superficie de lo que nadie admite. Viejas, heridas, celos, incluso deudas secretas. La señora Lawson miró fijamente a Emily, pero no dijo nada a la señorita Marple. Invitó amablemente a Emily a sentarse y compartir lo que sabía. La joven respiró hondo y habló con cautela. El señor Hargrove impulsaba una rápida modernización, cambios en las prácticas agrícolas, nuevos arrendatarios. Algunos veían esto como una amenaza a su estilo de vida y a su seguridad, pero también había asuntos personales en cartas, promesas hechas e incumplidas, deudas sin pagar, secretos que ciertas familias esperaban que permanecieran enterrados. Mientras Emily hablaba, la mente de la señorita Marple escudriñaba la maraña. Cada revelación reforzaba la lista de posibles motivos. Orgullo herido, desesperación económica, miedo al cambio. Cada uno podía llevar a una persona a actos desesperados. Esa misma tarde, la señorita Marple concertó una reunión con Thomas Bentley, con la esperanza de profundizar en la perspectiva del joven. Se sentaron en su sala de estar, mientras la luz de la tarde proyectaba un cálido resplandor sobre los muebles cuidadosamente ordenados. Thomas, comenzó, bajo mucha presión, y con razón. Pero, ¿puedo preguntar si había alguien con quien el señor Hargrove tuviera una relación particularmente tensa? Thomas bajó la mirada, retorciéndose los dedos nerviosamente. Era un hombre difícil, señorita Marple. No era fácil de complacer y se enojaba con facilidad, chocaba con muchos, pero nunca vi nada que sugiriera violencia. ¿Notaste algo inusual en los días previos a la fiesta? Thomas dudó. Hubo una acalorada discusión entre el señor Hargrove y un visitante, el señor Frederick Mallory, el coronel retirado. Fue breve, pero acalorada. La señorita Marple tomó nota. ¿Y qué hay de la reputación del señor Mallory? Es conocido por guardar rencor. Thomas asintió. Es un hombre orgulloso, señorita Marple, y no es fácil de perdonar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La señorita Marple sintió que los hilos invisibles la acercaban al corazón del misterio en esa noche. Se convocó una reunión en el ayuntamiento, con el pretexto de discutir la investigación en curso. Numerosos aldeanos, entre ellos Lady Agnes, la familia Farnsworth, y varios sospechosos clave en la reunión fue tensa. Las voces subían y bajaban mientras se mezclaban acusaciones y defensas. La señorita Marple observaba en silencio desde atrás, notando los destellos de hostilidad y miedo que coloreaban los intercambios en un momento de tranquila resolución. Se levantó y habló, con voz tranquila pero firme. No podemos resolver esta tragedia señalando con el dedo apresuradamente. La verdad no reside solo en la sospecha, sino en comprender los miedos, los secretos y los lazos que nos unen. Y a veces nos separan sus palabras. Parecieron calmar la habitación, recordando a todos la fragilidad de su vida compartida. Mientras la multitud se dispersaba, la señorita Marple se quedó allí. Su mirada se cruzó con la de varios aldeanos, cada uno con sus propias verdades ocultas, cada uno cargando con el peso del secreto que había destrozado su paz. En los días venideros se revelarían más secretos desentejados, alianzas puestas a prueba, y el silencioso funcionamiento de una mente que desenredaría pacientemente los hilos anudados de la naturaleza humana. El camino hacia la justicia era lento, pero con la mano firme
de la señorita Marple. Sería seguro en capítulo 7 en otro giro. El pueblo de Little Tilling se había sumido en una frágil calma, pero esta frágil calma se vio interrumpida, una vez más, por una noticia que conmocionó a la comunidad, justo cuando los rumores comenzaban a asentarse en una incómoda aceptación. Surgió una nueva crisis que complicó la investigación y profundizó las sombras que se cernían sobre Marigold House. Era de madrugada, cuando un mensajero llegó a la casa de campo de la señorita Marple con una noticia alarmante, una valiosa reliquia familiar, un ornamentado relicario de plata perteneciente a Lady Agnes Farnsworth. Había desaparecido del armario cerrado con llave de su estudio. Aún más inquietante, cerca se había encontrado una carta amenazante, sin firmar, pero inequívocamente relacionada con las tensiones en torno a la finca y al difunto señor Hargrove. La perspicaz mente de la señorita Marple comprendió de inmediato la importancia de este acontecimiento. El relicario, símbolo de legado y confianza, arrebatado del corazón de la familia Farnsworth. No fue un simple robo, sino un acto calculado para perturbar y quizás coaccionar más tarde. Mañana, los aldeanos se reunieron de nuevo, con la ansiedad cada vez más palpable. En el pub King's Head, la especulación era desenfrenada. Todo está conectado, insistió la señora Collins, con la voz tensa por la preocupación. El asesinato, las amenazas y ahora este relicario. Alguien está enviando mensajes en el señor Harold Pritchard, siempre escéptico, gruñó, o intenta distraer a la policía. Quizás el ladrón espera que esto desvíe la atención del verdadero culpable. A la señorita Marple, serena en medio del tumulto, se dedicó a reconstruir el rompe. Visitó a Lady Agnes en su estudio, donde el ornamentado gabinete estaba abierto, con su contenido revuelto pero sin que faltara nada más. A las manos de Lady Agnes temblaban al mostrar el espacio vacío donde había estado el relicario. Era de mi abuela. Más que valor, es recuerdo. En la carta amenazante yacía sobre el escritorio, su letra irregular, apenas legible, pero escalofriante. El pasado no se olvidará. Liquida tus deudas o afronta el precio. La señorita Marple examinó la carta con atención, notando la forma inusual en que la pluma presionaba con más fuerza ciertas letras. Un sutil indicio de agitación o urgencia. Se volvió hacia Lady Agnes. ¿Alguien ha expresado antes advertencias tan veladas? ¿Alguien que pueda beneficiarse de tu angustia? La señora suspiró profundamente. Hay quienes resienten los cambios que trajo el señor Hargrove y desean que perdamos el control. Tanto, el inspector Beckett había dispuesto nuevos interrogatorios a todos los miembros de la familia y allegados. Al revisar metódicamente los relatos del día, surgieron nuevas contradicciones que complicaron la narrativa al mismo tiempo. La actitud de Thomas Bentley cambió. La sospecha pesaba mucho, pero debajo de ella yacía una silenciosa determinación de limpiar su nombre. A la señorita Marple lo buscó en la plaza del pueblo. Thomas, dijo con dulzura, ¿has notado algo inusual desde la fiesta? ¿Algo que pueda relacionar este robo con el asesinato? Negó con la cabeza, con evidente frustración. Solo que la tensión ha empeorado. La gente me mira como si siguiera siendo el villano, aunque sé que no lo soy. La mirada de la señorita Marple se suavizó. La confianza es frágil en tiempos de crisis, pero la paciencia y la verdad prevalecerán. A más tarde, se reunió nuevamente con Emily Farnsworth, con la esperanza de obtener más información. Emily le confesó: la desaparición del relicario parece una advertencia. Alguien quiere desestabilizar a Lady Agnes Quiza para manipular el futuro de la finca. La señorita Marple asintió. El miedo es un arma poderosa. Cuando el día dio paso a la noche, otra pieza del rompecabezas salió a la luz. Un comerciante local informó haber visto una figura sombría cerca de Marigold House la noche anterior a la fiesta. Alguien que llevaba un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Este vago avistamiento reavivó la investigación, añadiendo urgencia para descubrir la verdad antes de que pudiera ocurrir más daño. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo en la penumbra, mientras su mente tejía nuevos hilos en el creciente tapiz de sospechas y secretos. El asesinato ya no era un acto aislado, sino parte de un juego mayo. Eran un juego de poder, miedo y venganza que amenazaba con arrasar con todo el pueblo.
El verdadero culpable se escondía bien. Pero la señorita Marple sabía que las grietas más pequeñas podían revelar las verdades más profundas. En capítulo 8, a la prueba final de la señorita Marple, el frío de principios de otoño se había instalado en Little Tilling, tiñendo el pueblo de suaves tonos ámbar y dorado. Sin embargo, bajo su pintoresca fachada, la tensión bullía como una brasa ardiendo lentamente, lista para estallar. El robo del preciado relicario de Lady Agnes Farnsworth y la carta amenazante habían perturbado profundamente a la comunidad, gravando el dolor por la muerte del señor Hargrove y sembrando sospechas en todos los rincones en la señorita Marple, siempre la observadora serena en medio de la tormenta. Había pasado días reconstruyendo en silencio los hilos de los chismes, los temores a medias y las pistas sutiles. Comprendía que el camino para descubrir al asesino no residía en perseguir sombras ni rumores, sino en desenmascarar con delicadeza las verdades que la gente guardaba con más celo. Llegó el momento de una prueba final. La señorita Marple había invitado a Thomas Bentley a tomar el té en su cabaña, ofreciéndole al joven un respiro de la mirada vigilante del pueblo y la oportunidad de hablar con franqueza. Cuando llegó, había tensión bajo su sonrisa cortés, una vigilancia cautelosa, que denotaba a la vez cansancio y determinación. Thomas, empezó la señorita Marple, mientras servía el té. Has despertado muchas sospechas. Espero que te consuele saber que no todos aquí juzgan con tanta precipitación. A las manos de Thomas aferraron con fuerza la delicada taza. Gracias, señorita Marple. Ojalá la verdad saliera a la luz pronto. El peso de la duda es inmenso. Señorita Marple asintió suavemente. La verdad tiene una curiosa forma de revelarse, a veces en los gestos más pequeños, en el más mínimo desliz. Dígame, ¿ha notado a alguien cuyo comportamiento cambiara repentinamente después de la fiesta? ¿Alguien que pareciera inquieto o excesivamente cauteloso? Thomas reflexionó y luego bajó la voz. Estaba el señor Mallory. El coronel, retirado, estaba más callado que de costumbre, evitaba el contacto visual y se fue temprano al día siguiente de la fiesta. No era propio de él. ¿Hablaste con él? No, pero oí rumores de que él y el señor Hargrove tuvieron un serio desacuerdo hace mucho tiempo. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron a mitad de su recorrido. Los viejos agravios pueden ser graves. Habla pronto con el señor Mallory. Esa misma tarde, la señorita Marple invitó al señor Frederick Mallory a su casa, con el pretexto de hablar de los asuntos del pueblo. El coronel llegó, con la postura rígida y la mirada penetrante, bajo unas cejas pobladas. Era un hombre acostumbrado a mandar y a ser respetado. Coronel, comenzó la señorita Marple con cariño. Han surgido muchas preguntas desde los trágicos acontecimientos. Espero que pueda complacer la curiosidad de una anciana. A los labios de Mallory se crisparon. No soy sospechoso, señorita Marple. Yo tampoco lo creo, respondió ella. Pero cada historia tiene muchas caras. Dime, ¿recuerdas tu última conversación con el señor Hargrove? El coronel suspiró profundamente, con el peso de los años a flor de piel. Tuvimos nuestras diferencias. Asuntos de antaño nada más, pero asesinato, eso me supera. La señorita Marple lo observó con atención. ¿Sabía de alguien más que le guardara rencor? ¿Alguien que le hubiera deseado algún mal al señor Hargrove? La mirada de Mallory parpadeó. Se rumoreaba sobre deudas, promesas incumplidas. Pero esto es un pueblo, señorita Marple. Los rencores se esconden bajo sonrisas educadas. Su conversación fue interrumpida por un golpe repentino. Era Emily Farnsworth con los ojos abiertos y ansiosos. Señorita Marple, dijo sin aliento. Encontré esto en el jardín. Le entregó un pequeño trozo de papel doblado a Anne. La señorita Marple la desdobló con cuidado. Era otra nota, esta vez de advertencia. La verdad está más cerca de lo que crees. No confíes en nadie. La llegada de la nota fue una escalofriante confirmación de que el asesino estaba observando, jugando un juego psicológico para inquietar e intimidar a Anne esa noche. La señorita Marple invitó a varios aldeanos importantes a una reunión tranquila en su cabaña, con el pretexto de hablar sobre la situación actual. La habitación era pequeña pero cálida, y el fuego proyectaba suaves sombras sobre los rostros presentes. Lady Agnes, Emily, Thomas, Mallory, la señora Lawson y algunos más.
La voz de la señorita Marple era tranquila, y sus modales suaves, pero autoritarios. Nos reunimos no para acusar, sino para escuchar. A veces, ante los secretos, la gente revela más de lo que pretende. Comenzó una sutil danza psicológica, formulando preguntas que parecían inocentes, pero que estaban cuidadosamente diseñadas para observar reacciones, el endurecimiento de una mandíbula, una respiración acelerada, un parpadeo de un ojo cuando habló con Lady Agnes sobre sus temores por el futuro de la finca. La voz de la dama tembló. Cuando le preguntó a la señora Lawson sobre sus conversaciones con el señor Hargrove, una sombra cruzó su rostro. Cuando habló de deudas y promesas incumplidas, Thomas miró fijamente a Mallory. Fue en esos pequeños momentos, los intercambios silenciosos, los cambios repentinos, que la señorita Marple vio que la verdad empezaba a agitarse en por fin. Se volvió hacia el hombre del que había sospechado en silencio durante todo ese tiempo. Señor Mallory, dijo en voz baja, la carga del orgullo y las cicatrices de los agravios del pasado, pero quitar una vida, amenazar y robar objetos preciados. Estos actos reflejan una desesperación que no se puede ignorar. El rostro del coronel se tensó, pero antes de que pudiera responder, la señorita Marple continuó su visita a Marigold House el día antes de la fiesta, las acaloradas palabras con el señor Hargrove, la salida anticipada después. Todo pinta un panorama que exige una explicación. A la compostura de Mallory flaqueó. «No tienes pruebas». «Aún no hay pruebas», admitió. «Pero tus reacciones y la evidencia aún descubierta apuntan a una verdad que no puedes negar». La habitación quedó en silencio, y el peso de sus palabras se asentó a la prueba final. De la señorita Marple había provocado las primeras grietas en la fachada cuidadosamente construida, mientras los aldeanos se retiraban en la noche, muchos de ellos con el corazón apesadumbrado y la mente turbada. La señorita Marple se recostó en su silla y sus agujas de tejer reanudaron su ritmo constante. Sabía que el clímax estaba cerca, el momento en que las sombras darían paso a la luz. En capítulo 9, a la revelación, la niebla vespertina se cernía suavemente sobre Little Tilling, envolviendo el pueblo en un suave velo que difuminaba los límites de lo familiar. Sin embargo, en la cálida luz del salón de la señorita Marple, la claridad estaba a punto de disipar la niebla de incertidumbre que había envuelto a Marigold House y a sus habitantes. A los aldeanos se habían reunido una vez más, no con sospecha, sino con la silenciosa esperanza de que la verdad finalmente saliera a la luz. Lady Agnes Farnsworth, Thomas Bentley, Emily Farnsworth, la señora Lawson, el inspector Beckett, y notablemente el coronel Frederick Mallory, quien entró con expresión cautelosa, ocuparon sus lugares en la modesta habitación. El aire cargado de expectación, pero la calma reinaba bajo la amable orden de la señorita Marple. Con una leve sonrisa, comenzó. Gracias a todos por venir. Los acontecimientos de estas últimas semanas han puesto a prueba nuestra comunidad de maneras que nadie podría haber previsto. Pero esta noche, buscamos comprender no solo el cómo, sino también el por qué. Hizo una pausa, sus pálidos ojos grises escudriñando los rostros que tenía ante sí. El asesinato es la sombra proyectada por secretos enterrados durante demasiado tiempo y agravios que se dejan supurar. No es la ira precipitada, sino el cálculo frío, lo que acaba con una vida, y comprender ese motivo es nuestro camino hacia la justicia. La voz de la señorita Marple se suavizó al volverse hacia la botella de Jerez, sin abrir, testigo silencioso del crimen. Esta botella, bien cerrada, no pudo haber contenido veneno. La sustancia letal, hallada en el cuerpo del señor Hargrove, fue administrada por otros medios. Su mirada se posó en Thomas Bentley. Thomas, encontraste al señor Hargrove, pero no le hiciste daño. Tu nerviosismo, comprensible bajo sospecha, no ocultaba tu culpa. Thomas exhaló lentamente. El alivio se mezcló con el peso persistente de la duda. Lady Agnes, continuó la señorita Marple. El relicario de su familia fue robado para inquietar y amenazar, pero no por mano del asesino. Los dedos de Lady Agnes temblaron ligeramente. En su regazo la señorita Marple centró su atención en las cartas, la nota rota y la advertencia encontrada en el jardín. Estas cartas pretendían asustar, dividir, distraer de su verdadera intención. Su mirada se posó entonces
en el coronel Mallory. Coronel, sus desacuerdos con el señor Hargrove eran conocidos, y su orgullo estaba profundamente herido por los cambios que él pretendía imponer, pero más reveladora es su presencia cerca de la finca la noche anterior a la fiesta con Ann Paquette. A los ojos de Mallory se entrecerraron, pero no negó el hecho. El tono de la señorita Marple se tornó más firme. Vino a confrontar al señor Hargrove, no solo por negocios, sino por deudas y promesas incumplidas hace mucho tiempo. Asuntos de honor y orgullo para un hombre de su posición. Se inclinó ligeramente hacia adelante. El paquete que llevabas contenía un frasco de veneno, destinado al Jerez. Pero cuando tu plan fracasó, la botella permaneció sellada. Recurriste a un método más directo. Se contuvo la respiración colectiva mientras la señorita Marple relataba los momentos finales del señor Hargrove. Fue envenenado con una sustancia que le echaron en el vaso justo antes de que comenzara la fiesta, infligida por alguien de quien pocos sospechaban. La escena fue montada para implicar a Thomas y sembrar la confusión. El robo del relicario y las cartas amenazantes fueron intentos de encubrir aún más sus acciones. La habitación estaba en silencio, salvo el crepitar del fuego en el inspector. Beckett dio un paso al frente con voz firme. Coronel Mallory queda arrestado por el asesinato de Reginald Hargrove. Mallory apretó la mandíbula. Actué por orgullo y desesperación, no por malicia. La finca, el pueblo, eso es lo que buscaba. Project. La señorita Marple asintió pensativa. Y sin embargo, al proteger lo que amaba, causó un gran daño. Ahora la justicia debe seguir su curso. And Lady Agnes suspiró, con una mezcla de tristeza y alivio. La mirada de Thomas se cruzó con la de Emily, y la pesada nube de sospecha se disipó en la mirada de la señorita Marple. Se suavizó al dirigirse a todos. Que esta tragedia nos recuerde que bajo la pulida superficie de nuestras vidas se esconden corazones humanos capaces tanto de bondad como de crueldad. Es a través de la comprensión y el perdón que encontramos la sanación. A medida que los aldeanos se dispersaron en la noche, se instaló una sensación de cierre. Aunque teñida por la melancolía de la pérdida, la señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo suavemente mientras la luz de la luna bañaba el pueblo de plata. La verdad había salido a la luz, pero las complejidades de la naturaleza humana permanecían. Un misterio que ella siempre buscaría desentrañar, con sigilo y firmeza. Capítulo 10. Consecuencias. El amanecer amaneció lentamente sobre Little Tilling, tiñendo el pueblo de suaves tonos rosa y dorado, como si la naturaleza misma buscara aliviar las heridas de los recientes acontecimientos. El aire era fresco, impregnado del tenue aroma a tierra húmeda y setos en flor, pero el habitual canto matutino de los pájaros parecía más apagado, como si incluso la fauna percibiera la pesadez que persistía. La casa Marigold se alzaba silenciosa y solemne. Sus ventanas reflejaban la suave luz de la mañana, pero guardaban una solemne quietud. El gran roble bajo el cual la tragedia había azotado hacía apenas unos días se mecía suavemente con la brisa. Sus antiguas ramas susurraban historias de estaciones pasadas, siendo testigo silencioso de las vidas que transcurrían bajo sus pies. And Lady Agnes Farnsworth se movía con cautelosa gracia por las habitaciones de su hogar ancestral. Con paso mesurado, su expresión serena, pero impregnada de una silenciosa tristeza. El entorno familiar ofrecía poco consuelo ahora. El relicario de su abuela, recién regresado, yacía en una caja de terciopelo sobre su tocador brillando. Canambrillo, agridulce. Era más que una reliquia familiar, era un símbolo de legado y continuidad. Frágil tras la convulsión afuera, el pueblo cobraba vida, y el ritmo de la vida cotidiana se reanudaba con cautela. Niños con mejillas sonrosadas y risas desenfrenadas saltaban por los callejones, mientras los vecinos se saludaban con sonrisas teñidas por la conciencia de un dolor compartido. El pub King's Head abrió sus puertas. El reconfortante aroma a humo de leña y cerveza artesanal daba la bienvenida a quienes buscaban familiaridad. Sin embargo, debajo de la superficie, se estaba produciendo una curación lenta y cuidadosa, moldeada por las lecciones aprendidas de la tragedia en la señorita. Marple se sentó en la tranquila calidez de su sala de estar, con el suave clic de sus agujas de tejer marcando la quietud. Había esperado durante mucho tiempo este momento.
la lenta llegada de la paz tras la tormenta. Sin embargo, sabía bien que la paz no era solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de la comprensión y el perdón en su primera visita a esa. Mañana fue a Thomas Bentley, el joven administrador de la finca que había soportado las sospechas, pero que emergió con la dignidad intacta. Lo encontró cuidando un pequeño jardín detrás de su casa, con las manos cuidadosamente entre los brotes tiernos y las hojas verdes, y una leve sonrisa en sus labios al verla acercarse. «Buenos días, señorita Marple», saludó, limpiándose la tierra de las manos. Es extraño sentirse libre de sospechas, pero aún así cargar con el recuerdo de aquellos días. A la señorita Marple asintió y se sentó en un banco cercano. La sombra de la duda no se disipa fácilmente, Thomas, pero la valentía ante el miedo es una fuerza que pocos poseen. Miró hacia el horizonte, pensativo. Ojalá la verdad hubiera llegado antes, para ahorrarle este dolor al pueblo. La verdad suele llegar a su debido tiempo, dijo la señorita Marple, en voz baja, y a veces exige que seamos pacientes para escucharla. Hablaron en voz baja sobre la renovación y las formas en que el pueblo podría sanar, de las pequeñas bondades que unían nuevamente a las comunidades. Desde allí, la señorita Marple viajó de nuevo a Marigold House, donde la esperaba Lady Agnes. La anciana la recibió con un delicado gesto de la cabeza. Las líneas de dolor se suavizaron con la resiliencia. «Señorita Marple», comenzó Lady Agnes, «usted ha sido un faro en esta oscuridad. ¿Cómo se concilia la pérdida de confianza con la necesidad de seguir adelante?» La señorita Marple la miró con dulzura. «La confianza es una flor frágil, pero puede florecer de nuevo si se cuida con esmero. Las cicatrices de la traición son recordatorios, no cadenas». Hablaron extensamente sobre el legado, el orgullo y las cargas de la historia que tan a menudo pesan sobre el presente. Lady Agnes confesó sus temores por el futuro de la finca y el delicado equilibrio del pueblo. «El cambio es inevitable», dijo la señorita Marple, «pero no hay que temerlo. Es en cómo lo aceptamos que encontramos la fuerza». Durante los días siguientes, las visitas y conversaciones discretas de la señorita Marple se extendieron por todos los rincones del pueblo. En la escuela, la señora Margaret Lawson la recibió con cariño. Hablaron de las lecciones que se podían extraer de la tragedia, no solo de crimen y castigo, sino también de compasión y comprensión. «Las personas son complejas», reflexionó. «La Ezra Lawson y sus acciones a menudo surgen de lugares que no vemos». A la señorita Marple estuvo de acuerdo. Por eso es importante mirar más allá de los juicios superficiales y escuchar con el corazón abierto. En el bar del pueblo, encontró a la señora Mildred Collins y compartieron una taza de té. Las dos mujeres hablaron del espíritu del pueblo y de la resiliencia que nace de las dificultades compartidas. «Little Tilling ya ha superado tormentas», dijo Mildred. «Y nosotros también superaremos esta». Emily Farnsworth también encontró consuelo en la presencia constante de la señorita Marple. En una tarde despejada, caminaron juntas por los senderos del pueblo. Mientras la luz del sol se filtraba entre los árboles en una danza dorada. «Señorita Marple», dijo Emily pensativa, «he aprendido mucho sobre la naturaleza de las personas, sobre el orgullo y el miedo, sobre la lealtad y el arrepentimiento». A la señorita Marple sonrió. «Sí, y esas lecciones son los hilos que tejen la vida. Recuerda, no es la ausencia de errores, sino la gracia con la que los afrontamos, lo que nos define». Incluso el inspector Beckett, práctico y sereno, reconoció la lenta vuelta a la normalidad en el pueblo. «Esta investigación nos puso a prueba, a todos», comentó durante un momento de tranquilidad en la comisaría, «pero me recordó por qué la justicia debe ir acompañada de comprensión». En todo el pueblo comenzaron a afianzarse cambios sutiles. Las conversaciones antis vasalantis ahora transmitían un tono de cauto optimismo. Los vecinos ofrecieron ayuda sin reservas, y las viejas quejas se suavizaron al compartir experiencias. A la propia señorita Marple encontraba consuelo en la rutina de su casa de campo. El ritmo familiar del tejido y la tranquila reflexión eran un bálsamo para el alma. Sus pensamientos volvían a menudo a la complejidad de la naturaleza humana, al delicado equilibrio entre la luz y la sombra en cada corazón. En una noche, oscurecerse y despertarse las estrellas
se sentó junto a la ventana y contempló el pueblo dormido. La silueta de la casa Marigold se alzaba serena, sus ventanas iluminadas por la suave luz de las lámparas. Un faro de resistencia a sus dedos se movían con firmeza tejiendo lana, como si hubiera tejido los hilos del misterio. Comprendió que la vida continuaría con todas sus contradicciones y misterios, que las sombras caerían y se levantarían a su vez, pero en ese momento de tranquilidad sintió la verdad perdurable que le había acompañado a través de tantas noches oscuras en el espíritu humano, por frágil que sea, poseía una notable capacidad de curación. En los días siguientes, la señorita Marple reflexionó a menudo sobre las vidas que había tocado con su amable intervención. La silenciosa perseverancia de Thomas Bentley era testimonio de la resiliencia juvenil, un joven aguerrido pero inquebrantable. La fortaleza de Lady Agnes al preservar el legado familiar era un reflejo de dignidad en medio de la desesperación. La creciente madurez y perspicacia de Emily Farnsworth ofrecía esperanza para un futuro menos agobiado por los secretos del pasado. En el pueblo mismo parecía respirar de nuevo. Los jardines se cuidaban con renovado esmero, las ventanas se abrían al aire fresco y la luz del sol, y la risa volvía a las puertas. El pesado silencio del duelo dio paso a una quietud más esperanzadora, una donde los recuerdos podían honrarse, sin verse atrapados en la tristeza. La señorita Marple reflexionaba a menudo sobre la naturaleza de los secretos, cómo podían proteger o destruir, cómo tejían redes invisibles que unían o separaban a las personas. Comprendía mejor que nadie que tras cada sonrisa educada se escondían profundidades, a miedos, arrepentimientos, amores y resentimientos que moldeaban el curso de las vidas. Y, aún así, fue la compasión y la comprensión las que pudieron desenredar suavemente incluso los nudos más apretados. Una tarde particularmente despejada, la señorita Marple asistió al servicio religioso del pueblo, una modesta reunión marcada por la solemnidad y la gracia. Mientras las suaves voces del coro se elevaban en el himno, sintió el reconfortante abrazo de la comunidad a la humanidad compartida capaz de capear incluso las tormentas más oscuras. Después del servicio, habló brevemente con el reverendo Beckett, quien compartió con ella una silenciosa esperanza de sanación. El pueblo está frágil ahora, dijo, pero creo en su fortaleza. Con tiempo y atención, las heridas sanarán. A la señorita Marple asintió. Y las lecciones del dolor a menudo dejan la sabiduría más profunda. Caminando a casa bajo el cielo estrellado, se permitió una inusual sonrisa. Había paz imperfecta pero real. De vuelta en su cabaña, dejó su labor de punto a un lado y se acomodó en su sillón favorito. El fuego proyectaba una suave luz en la habitación. Sus pensamientos se dirigieron hacia el futuro incierto, complejo, pero lleno de una silenciosa promesa para la señorita Marple. El misterio nunca fue solo una cuestión de resolver crímenes. Fue una exploración profunda del corazón humano, en sus fragilidades, sus profundidades y su esperanza perdurable. Cuando cerró los ojos, el suave ritmo del pueblo en reposo pareció hacer eco de una verdad eterna, que incluso, en medio del dolor y la traición, la amabilidad y el coraje podían iluminar el camino y así. Bajo las estrellas vigilantes, Little Tilling dormía, guardando sus secretos suavemente, acunando sus historias, y preparándose para saludar el amanecer de nuevos días. A la señorita Marple a menudo se encontraba reflexionando sobre el delicado equilibrio entre la justicia y la misericordia, entre responsabilizar a las personas y dar espacio al perdón. Las vidas afectadas por la tragedia de Marigold House quedaron transformadas para siempre, pero ella creía firmemente en la resiliencia del espíritu humano. Las personas no se definían simplemente por sus peores momentos, sino por las decisiones que tomaban después. En Little Tilling, había presenciado cómo el orgullo daba paso a la humildad. El miedo a la comprensión y la sospecha se suavizaba en empatía. El asesino había actuado movido por la desesperación y un orgullo herido. Un doloroso recordatorio de que incluso bajo las apariencias más rígidas se escondían vulnerabilidades que podían llevar a una persona a la oscuridad. Sin embargo, el pueblo mismo, sus niños, sus ancianos, su gente común, se había unido no solo para buscar justicia,
sino para reconstruir la confianza y la comunidad. Fue en estos discretos actos de bondad, en las historias compartidas junto al hogar y el jardín, y en el retorno gradual a la rutina cotidiana, donde la sanación realmente echó raíces. La señorita Marple sabía que el camino por delante no siempre sería fácil, y que las cicatrices permanecerían, pero con paciencia, compasión y un corazón siempre atento, Little Tilling pudo fortalecerse, y su historia se enriqueció con la sabiduría que se extraía de su sombra. Para ella, este era el verdadero misterio, la danza perdurable entre la luz y la sombra que todos llevamos dentro.